¿Qué tal, queridos hermanos de El Mirador, en Viale Macé? Es un gusto poder estar con ustedes en esta reunión, estos minutos. Siempre les recordamos con Sonia, les tenemos en el corazón, en nuestras oraciones. Y bueno, un poco triste, por supuesto, no podemos viajar, no podemos salir para visitarles personalmente, para estar en las reuniones. En realidad no estamos saliendo a ningún lugar, solamente quedamos acá en Río Ceballos. Y bueno, gracias al Señor, la familia está bien, Sonia está bien. Hemos tenido acceso a los hospitales cerca siempre para los controles y demás, así que gracias al Señor, podemos decir en general estamos bien, ¿sí? Por supuesto, oramos con el deseo de poder retomar nuestros viajes, nuestras vidas, como lo hemos hecho permanentemente a ustedes y a nuestro querido litoral. Pero les mandamos un abrazo grande y gracias por invitarme para estar con ustedes en esta reunión este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 13, Antiguo Testamento, Jueces capítulo 13. Es un periodo, un libro muy interesante este de Jueces porque es un periodo donde no había reyes en Israel. Y como el mismo texto lo dice en uno de los versículos de este libro, dice, cada uno hacía lo que quería. Si no había un orden, no había una dirección, no había una autoridad. Y por supuesto, el deseo del Señor era Él ser la autoridad, Él ser el rey, y bueno, Israel, su pueblo, no estaba de acuerdo. Por eso, todo este libro habla siempre de dos cosas, y dice, y volvió a hacer lo mismo Israel, hacer lo malo delante de Dios y apartarse. Y otra vez arrancamos y otra vez. Bueno, este es un periodo especial en Jueces capítulo 13, donde leemos en el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Bueno, la lectura sigue después más adelante y yo les recomiendo leerlo descansadamente y tranquilo. Capítulo 13, 14, 15 y 16, que es la historia de Sansón. Bien, en este periodo tan especial, como hemos leído en el versículo 1, por haber hecho lo malo, Dios los entregó en manos de los filisteos por 40 años, en manos de un pueblo vecino y enemigo, ¿sí? Bien, el versículo o los temas que voy a compartir con ustedes aquí, los voy a sacar de los versículos, se los menciono y ustedes pues lo van a analizar bien. En primer lugar, dice el versículo 2, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Ahí tenemos el primer punto que vamos a charlar, la falta de hijos en el hogar, ¿sí? Cuando la esposa es estéril y no puede concebir. Ese es un tema que lo vamos a mirar. En segundo lugar, en el versículo 12 del mismo capítulo 13 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan como debe ser, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Es decir, brevemente allí el Señor se presenta a través de un ángel y le dice que va a tener un bebé, un varoncito, y la preocupación de los padres es cómo lo tenemos que criar. Capítulo 13, versículo 12, nos da la educación de nuestros hijos, el segundo punto. El tercer punto está en el capítulo 16, ¿sí? Versículo 1, 1 y hasta el 3, está hablando acerca de el desenfreno de Sansón en cuanto a las mujeres. En realidad comienza mal en el capítulo 14, versículo 1, y en el 16 ahí aparecen dos mujeres más, son tres las que menciona, y ese es el desenfreno. Y en este punto yo quiero compartir con ustedes que nosotros como papás tenemos la responsabilidad de educar, de criar a nuestros hijos y máximo en los caminos del Señor, como lo ordena, pero ellos son los que deciden, ¿sí? Es un punto muy interesante para pensar y charlar un rato. Y finalmente el otro punto que vamos a mirar está en el capítulo 16 y estamos capítulo 16, versículo 25, ¿sí? En adelante ustedes van a encontrar la muerte de Sansón y bueno, en todos estos versículos yo encuentro algo interesante que es la misericordia de Dios por encima de la equivocación del hombre. Así que estos tres puntos vamos a estar mirando. En primer lugar, como les anticipé en el capítulo 13 y versículo 2,
este matrimonio no podía tener hijos. Y en realidad uno se pregunta, ya el Señor lo dijo en Génesis, fructificaos y multiplicaos, y Dios creó la familia y la diseñó y la creó y lo puso en esta tierra para que se fructifiquen, se multipliquen, tengamos hijos, los matrimonios, y luego vienen los nietos y los bisnietos y así la población se llene de la tierra de gente que le glorifique, que le honre a Él. Ese es el propósito de Dios y máximo con la familia, ¿sí? Pero ¿cómo se frustran los planes de Dios cuando matrimonio ha contraído enlaces, se han casado y no llegan los hijos? No llegan. Yo he conocido a lo largo de mi vida varios matrimonios en situaciones de este tipo. Algunas el Señor les ha demorado un tiempo, un año, dos, cinco, 10, y después llegó el hijo deseado. Y otros no han tenido nunca. Pero imagino para aquel matrimonio, para aquella pareja que no puede concebir, no puede tener hijos, ha de ser un tema muy delicado y difícil de llevar adelante, ¿sí? Por eso, por otro lado, también he encontrado matrimonios que se han casado y no han querido ni quieren tener hijos, ¿sí? Ellos prefieren quedar solos, pero son cosas de la vida. Lo interesante aquí es que al no tener hijos, imagino que habrán orado, habrán pedido a Dios, Señor, queremos tener un hijo, pero en general yo encuentro en la escritura que cuando Dios no ha enviado a ese hijo o hija deseada, es por algo especial, ¿sí? Quiero llevarles a pensar allí en Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18, ¿sí? Sara y Abraham, y Sara era estéril, no podía tener hijos. Habían pasado muchos años y seguramente, como dice la escritura, ya eran viejos los dos, imposible de concebir, pero Dios permitió todo ese tiempo porque iba a enviar un Isaac, ¿sí? Algo grande. Otro pasaje que viene a mi mente es el de 1 Samuel 1:11. Allí estaba Ana y estaba frente a la presencia de Dios, allí con el sacerdote y el sistema que tenían de culto ellos en aquel tiempo, pero ella estaba pidiendo y pidiendo por un hijo y ese hijo no llega y no llega. Pero ella le hace una promesa a Dios: Señor, si tú me das un hijo y ese hijo es varón, lo voy a traer y lo voy a consagrar para que trabaje aquí en tu casa. Y nació aquel gran Samuel del Antiguo Testamento, ¿sí? Por otro lado, también ya en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:7, estaba Zacarías y Elizabeth, también un matrimonio ya mayor. Qué hermoso el versículo que como habla de ellos, dice que eran perfectos, eran rectos delante de Dios, toda su vida un testimonio, pero increíble, impresionante, pero no tenían hijos. Y seguramente habrán orado, como les digo, cada uno de estos matrimonios, pero el Señor le dio la bendición de tener al gran Juan el Bautista. Así que cuando algo no está surgiendo, cuando no llegan los hijos, siempre yo le aconsejo a los hermanos y hermanas: esperen en el Señor porque Dios va a hacer algo grande, ¿sí? Es el primer punto. El segundo, cuando se pregunta allí en el capítulo 13 y versículo 12, una vez que llegue este hijo que el profeta le anunció que va a llegar, ¿cómo debemos criarlo? ¿Qué problema? Y en realidad nadie nace sabiendo, ¿no? Los papás, las mamás, los matrimonios no nacemos sabiendo. Vamos aprendiendo junto a la crianza de nuestros hijos. Es una gran responsabilidad traer hijos al mundo, muy grande. Y nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de cómo los hemos criado. Como dice el dicho popular, ¿no? De tal palo, tal astilla. Es un dicho muy popular. Pero quiero hacer énfasis que de acuerdo a nuestra vida, en compromiso, en fidelidad con el Señor, así también van a ser nuestros hijos, ¿sí? Hay muchos pasajes en la Escritura que nos desafían a esto. Estoy pensando en el de Proverbio 22:6: instruye al niño en su niñez y aún en su palabra, perdón, y aún cuando sea viejo no se apartará de su camino, ¿sí? Es decir, que la Biblia, tanto en Deuteronomio, allí en los primeros capítulos 6, y Proverbio habla de enseñar, siempre la Biblia habla de que debemos transmitir a los niños la palabra de Dios. ¿Cómo criar? ¿Cómo criar a nuestros hijos? Déjenme compartir con ustedes algunos consejos, ¿sí? Efesios 6:4 habla de cómo criar a los hijos. Colosenses 3:21. Me encanta el de Efesios, dice: en amonestación y disciplina del Señor. O sea, siempre obrando nosotros los papás en cuanto a la crianza de nuestros hijos con el temor a Dios en primer lugar, ¿sí? Bien, he anotado cuatro cosas
en este punto de cómo criar a los hijos, ¿sí? Con la palabra de Dios, el primero de ellos. Son subpuntitos allí. La palabra de Dios en la crianza de nuestros hijos es muy, muy importante y debemos transmitirlo de cuando más pequeños son, ¿sí? Cuanto más pequeños, uno dice, no, pero no entiende, pero saben cómo llega la palabra de Dios. Esto lo cuento muchas veces, siempre en la iglesia donde yo conocí al Señor, aquí en Córdoba, y había un hermano que le daban, como una iglesia grande, cada 3, 4 meses, la oportunidad de tomar la reunión un domingo a la noche, la reunión central, y él siempre acostumbraba a decir lo mismo, en cada reunión decía, pues por favor, las hermanas que saben que están esperando un bebé, que están embarazadas, pasen acá al frente en la primera fila porque los bebés que tienen en su vientre son los primeros en escuchar la palabra de Dios. Así se imagina, ¿no? Y yo creo que es así, hermano, ¿sí? Importancia de la palabra de Dios a los pequeños, enseñándoles textos bíblicos, enseñándoles canciones cristianas. Eso marca la vida de ellos, ¿sí? Enseñándoles la palabra de Dios como el Salmo 23, tantos versículos hermosos, cortitos, Dios es amor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, todos esos textos que usted y yo los conocemos, qué lindo es cuando les enseñamos desde pequeños, ¿sí? No desaprovechemos el tiempo. Hoy vemos por la crianza de los hijos que le dan el celular, le dan una tablet para entretenerlos, para que los padres puedan hacer otras cosas, pero qué bueno es que no descuidemos este punto, la palabra de Dios. En segundo lugar, llevarlos siempre a la iglesia. Hay matrimonios que piensan, no, pero molestan los chicos, se portan mal. Mire, si usted no los lleva, nunca van a aprender a comportarse, ¿sí? Qué lindo es cuando teníamos nuestras hijas, llevábamos siempre a todo lado, a todas las reuniones, siempre estuvieron nuestras 3 hijas con nosotros, aun cuando eran bebés o aun cuando eran grandes. Nunca fue una carga, nunca fue una molestia. Simplemente hay que enseñarle a comportarse porque estamos en la casa de Dios. Llevarlos a la casa de Dios. Cuidado con no obligarlos, porque este es un punto difícil. Yo conozco personas que han fracasado, matrimonios, por obligarlos a llevar. No quiero decir que si el chico no quiere ir, usted, bueno, sí, está bien, hoy no vaya, pero a veces el chico no quiere ir y se lo lleva por la fuerza y se crea en él una especie de angustia, de tristeza, y no es bueno. Por eso hay que tratar de hablarle, negociar, enseñarle, aconsejarle, para que ellos puedan tener el deseo de ir a la casa de Dios. En tercer lugar, darles un buen ejemplo. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Miren, lo que marca la vida de ellos es el ejemplo, ¿sí? No se olviden de este punto. Lo que nuestros hijos ven en nosotros, eso es lo que ellos hacen después. Mire, ocurre algo simple. Decimos, ay, por ahí nuestros hijos dicen una mala palabra delante de gente y decimos, ay, ¿dónde habrá aprendido? Pierda cuidado, lo aprendió en su casa, ¿sí? Así que recuerden, un buen ejemplo cuando nos ven orar, cuando nos ven llorar por la causa de Cristo, cuando nos ven cantar, cuando nos ven servir. Eso es algo que marca sus vidas y no se van a olvidar nunca más. El buen ejemplo como cristianos. Y el cuarto puntito allí, también cómo criar a nuestros hijos, orando todos los días por ellos. Desde el vientre de la madre estamos orando. Y ya desde el vientre estamos orando por el futuro compañero o compañera. Y ya cuando se casan y se van de nuestro hogar, seguimos orando por ellos, ¿sí? Así que la oración siempre es importante. Eh, en tercer lugar, ya desde el capítulo 14 van a encontrar ustedes acerca de los hijos son los que deciden, ¿sí? Hay que respetar la decisión de ellos. Este es un punto muy, muy importante y delicado porque uno, bueno, y se pregunta, ¿y a qué edad ellos pueden decidir? Bueno, las leyes nos marcan algo, un rumbo. Para algunas cosas ya es responsable a los 16, para otras cosas son responsables a los 18, para otras cosas a los 21, es decir, pero más o menos entre los 20, 18, 20 y pico, ya ellos van tomando sus propias decisiones, algunos antes. Eso lo vamos mirando con el crecimiento. Pero quiero hacer énfasis aquí en este capítulo 14 y los primeros versículos, porque Sansón ve a una chica y, podríamos decir en palabras nuestras, se enamoró y pidió a los padres para que hablen, para pedir por ella. Y ahí los padres le dicen, pero hijo, le dice haciendo yo una abreviatura del tema. Hijo, ¿no hay chicas mejores en el pueblo de Israel? ¿Vas a ir a buscar una afuera? Y bueno, son los consejos de los padres, pero parece que el consejo cae en saco roto, como decimos siempre, ¿no? En un tarro, en un barril sin fondo.
Lo que quiero decir es que Sansón toma la decisión de inclinarse hacia las mujeres y de una forma errónea, no está pensando en el matrimonio. Capítulo 16 dice, fue Sansón a Gaza, versículo 1, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Capítulo 16 y versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Es decir, estos ya los conocemos nosotros, ¿no? Pero ellos son, Sansón tomó la decisión de el camino equivocado, ¿sí? Desenfreno a sus pasiones, a su lascivia, a sus momentos difíciles de poder buscar en el sexo o en la mujer, quizás el objetivo de su vida. Y se equivocó, por supuesto, ¿sí? Se equivocó grandemente. Entonces, quiero decirle a los papás que tienen hijos creyentes y tienen hijos que se han apartado o han tomado malas decisiones, ellos son responsables de sus propias decisiones, ¿sí? Por eso es importante el consejo en la parte previa, cuando son pequeños, cuando son adolescentes. Ya una vez que son mayores, ellos son los que deciden, ¿sí? Igual nosotros mantenemos un punto de diálogo con ellos donde les aconsejamos, esto no conviene, aquello sí conviene, esto agrada al Señor, aquello no agrada, pero ya no estamos en una situación de imponer, sino solamente de acompañar, ¿sí? O advertir o mostrarles que lo que van a decir o quieren hacer no está correcto. Pero quédense tranquilos porque la decisión siempre es de ellos. Les cuento rápidamente que nuestro consejo pastoral en familia, por ahí nos consultan, pero si yo le enseñé, yo le di el ejemplo, yo le di la palabra y él decidió o ella decidió mal, y entonces se quedan con un peso. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué Dios nos castiga con esto? Quédense tranquilos, papás, si esa es la situación, que ellos son responsables por sus propias decisiones. Y finalmente, en el capítulo 16, y esto lo vamos a leer detenidamente, ¿sí? Eh, Recuerda la tristeza del capítulo 16, antes del final le sacaron los ojos, lo tuvieron varios años allí como esclavo, trabajando a Sansón, se reían de él, ¿sí? Pero como Dios es un Dios de misericordia, uno lee en el capítulo 16 y versículo 22, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, y después de esto, después de que fue rapado, ¿sí? Esa frase, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Recuerdan ustedes que el secreto de Sansón estaba en su cabello sin tocar, largo? Y cuando Dalila lo convenció de que le contara el secreto de su fuerza, lo primero que hicieron fue cortarle el cabello y perdió su fuerza, ¿sí? Bueno, Dios lo había permitido de esa manera. Pero ahora, dice, el cabello le volvió a crecer. Y eso me da a pensar a mí que Dios es un Dios de misericordia. No importa cuán lejos se equivoque el cristiano. No importa cuánto hayan caído nuestros hijos en el pecado. Si son del Señor, Dios es un Dios de misericordia. Está dispuesto a recibirlos de nuevo. Eso es lo que leemos al final de estos versículos del capítulo 16, la muerte de Sansón. Los filisteos hicieron una gran fiesta en un templo inmenso y bueno, ya no sabían, habían comido, bebido y mujeres y todo lo demás que era la costumbre y no sabían qué hacer y se acordaron, y si lo traemos a Sansón para burlarnos y reírnos de él y del pueblo de Israel, y así lo hicieron, lo trajeron y lo llevaron hasta aquella gran fiesta. Pero allí, Sansón dice en el versículo 28, entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, y solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, decía él, ¿no? Dice el relato más adelante que Sansón se tomó de los dos pilares fundamentales del templo. Dios escuchó su oración y tuvo misericordia, como es un Dios de misericordia y perdona, y le devolvió la fuerza por un instante. Y dice, se tomó de las dos columnas del templo y aquel templo cayó. Y fueron más los que mató en aquel día con la caída del templo de este dios pagano que todos los que mató en sus años de lucha contra los filisteos. Miren qué interesante que es Dios cuando su misericordia se manifiesta en un corazón arrepentido, como es la oración de Sansón en el versículo 28. Entonces Dios es un Dios de misericordia. Hermanos, que estos puntitos que hemos visto, la esterilidad en un matrimonio que no pueden tener hijos, cómo criar a los hijos,
la decisión es de ella y finalmente Dios es un Dios de misericordia. Hermano, esto para que lo pensemos, meditemos. Un abrazo grande desde aquí, desde Río Ceballos, tanto Sonia como mío. Que el Señor les bendiga.